Pero el país tenía que avanzar rápidamente para cumplir con las necesidades económicas internacionales. En 1988, había que elegir a un nuevo personaje para representar a la dictadura moderna. La política económica del régimen de la Madrid fue la política que llevó el secretario de Programación, que era Salinas de Gortari. La esperanza capitalista neoliberal. La culminación del proceso de modernización de México, encarnada por un mesías tecnócrata. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de presidente de la República que el pueblo me ha conferido. Carlos Salinas de Gortari ocupó el trono del dictador con la supuesta intención de colocar a México en la categoría de primer mundo. Alentaré y conduciré el esfuerzo de modernización nacional. Y ganó la presidencia gracias a una supuesta caída del sistema de conteo de votos. Mi abuelita, mi papá, bueno, todos están votando y ya murieron. Pero eso no importaba. México, con sus pretensiones neoliberales, finalmente tenía que cambiar, actualizarse, modernizarse. México quería ser fresa, gabacho, cool. Ahora Salinas tenía que legitimar su presidencia. Y a diferencia de otros presidentes, manejó una extraordinaria estrategia de comunicación dictatorial, la cual no dependía tanto de la censura, sino de la autocensura. Entonces, ¿no había censura en su gobierno? Lo que había, sin lugar a dudas, era una manera en que buscábamos transmitir mejor nuestro mensaje. Y lo lograban, ¿no? Bueno. Salinas compró medios e intelectuales para validar su presidencia y su proyecto. Y logró venderle al pueblo que era el salvador de México. Renegoció la deuda externa y le propuso un tratado de libre comercio a Estados Unidos y Canadá. It will be hard for my country because we have to compete with very advanced technology from other countries that are regions that we are. El nuevo presidente se encargó de vender todo lo que tenía a su alcance. Y para 1993, de las 1.115 empresas estatales, solo quedaban 213. También privatizó el campo, desmantelando los ejidos y aumentando el flujo de migrantes a Estados Unidos. Para la clase media y la oligarquía, Salinas era un presidente ejemplar. En Estados Unidos, era la faceta del dictador que habían esperado durante más de medio siglo. Y en el resto del mundo, era visto como un Gorbachov latinoamericano. Perestroika la mexicana. México era ahora oficialmente un país en vías de desarrollo. Un país triunfador. Netherlands, Miss Universe is Mexico, Lupita Jones. La entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 1 de enero de 1994, provocaría que este maltratado y explotado país tercermundista se modernizara automáticamente. Entonces, Salinas representa una modernización del poder. Y claro, al final también va a representar una actualización del autoritarismo. Por supuesto que se va a ir perdiendo paulatinamente una serie de elementos emblemáticos del viejo autoritarismo, pero se van construyendo otros nuevos. Es un periodo que está muy marcado por contradicciones y por las confrontaciones quizás más serias que había vivido el país en mucho tiempo. El 31 de diciembre de 1993, México se fue a dormir pensando que por fin había superado el doloroso pasado. Solo para despertar el 1 de enero con una sorpresa nada grata para la dictadura perfecta. Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional, cuya dirección es mayoritariamente indígena. Tzotzil, Celtal, Chol, Topolabal, Zoque y Mao. Nosotros pensamos que estuvimos aislados todos estos años porque mientras en el resto del mundo se iban dando rebeliones contra dictaduras o supuestas dictaduras, y esto era visto con lógica, en este país empezaban a avanzar una serie de medidas dictatoriales. El EZLN llegó a arruinar la fiesta de Salinas. Profesionales de la violencia, nacionales de un grupo extranjero, ajenos a los esfuerzos de la sociedad chiapaneca, asestaron un doloroso golpe a una zona de ese estado y al corazón de todos los mexicanos. Unos meses después del levantamiento zapatista, el candidato a la presidencia del PRI, es decir, el siguiente presidente de México, se preparaba para relevar a Salinas. Estamos ahora ante una oportunidad excepcional. No la desperdiciemos. Un momento excepcional. El día
vida. ¡Colosio, peso, no, candidato, Colosio! Para mi candidatura a la presidencia de la República. El más alto valor de nuestra sociedad, qué duda cabe, es la nación. Y el más alto valor del hombre es la libertad. Hace unos momentos se ha cometido un acto infame contra el licenciado Luis Donaldo Colosio. Luis Donaldo Colosio Murrieta es asesinado en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Compatriotas, hoy ha fallecido Luis Donaldo Colosio. Naturalmente, surgen todo tipo de sospechas. En mí encontrarán siempre una sola voz. ¡Que viva México! Meses después del asesinato de Colosio, en septiembre del 94, José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Salinas y secretario general del PRI, también muere asesinado. El prestigio de Salinas se desintegraba rápidamente. Mientras tanto, la simpatía internacional por el EZLN seguía creciendo y el movimiento indígena de Chiapas capturaba la atención de todos los medios del planeta. El subcomandante Marcos era el nuevo revolucionario mexicano. Su mejor arma, la palabra. Marcos tenía muchos medios internacionales a sus pies y las cámaras eran sus mejores aliadas. El diario New York Times llamó al movimiento zapatista la primera revolución posmoderna. Varias veces conversé con el subcomandante Marcos y el subcomandante varias veces hablaba con un lenguaje de una enorme convicción respecto a la causa indígena. Y establece la palabra como una forma de poder que se había olvidado. Ya ponía en la mesa los temas de la globalización. Es el primer movimiento que se da en México con esas dimensiones, que sale por internet, que sale por fax. El movimiento zapatista es una idea comunitaria de la política. O sea, es pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Los indígenas eran parte como del panorama, ¿no? Eran parte de la escenografía del país, ¿no? Mira, ahí van los inditos. Nos obligó a vernos a nosotros mismos de otra manera y a pensar que los indígenas no son los que están en las vitrinas del Museo de Antropología. Pero el movimiento zapatista se expandió en términos de tema para la sociedad. Se convirtió en algún sentido aspiracional. Pues el EZLN sumó las simpatías de muchas bandas que pues veían en el EZLN pues una alternativa pues a todo este monstruo neoliberal que pues nos estaba llevando pues al abismo y todavía, ¿no? Se volvió a retomar con fuerza un lenguaje social.